muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 12 del mes de junio del año 2021. Señores, la verdad es que uno tiene que estar vivo para escuchar muchas cosas. Antonio Marte le está solicitando al presidente de la República un subsidio porque, según él, los transportistas con ese corredor de la 27 de febrero no están cuadrando. Por otra parte, el colegio médico está haciendo un llamado a huelga. Se han incrementado bastante los artículos de primera necesidad, lo de la construcción. El presidente de la República está pensando buscar una salida relacionada con la importación de muchos de esos artículos. El puerto de Manzanillo se tomó un préstamo para restaurarlo y ponerlo en unas condiciones que pueda brindar un mayor servicio. Por otra parte, señores, miren, lo que se está viendo en el sistema judicial es algo extremadamente preocupante. Los tribunales están viviendo su peor época de la historia. Y uno pudiera decir que, tratándose de un virus como el del COVID, que tiene diezmado a muchos países, uno pudiera considerar que eso es cuasi normal, pero realmente no es así. La situación es que al margen de los problemas creados por el virus, hay mucho dejo en las autoridades para, de una forma u otra, poder brindar un mayor servicio a la población, ya que la justicia es el pulmón de la sociedad. Nosotros estuvimos hablando antes de ayer aquí de un joven que fue apresado por la Romana, un señor que había sido apresado, acusado de haber ultimado a su esposa con una 291 puñalada. En todo momento él negó la versión y yo decía que el hecho de que se pensara en él era algo sumamente preocupante, porque situaciones de esa manera, cuando los esposos suelen llevarse bien, pues la población dominicana con eso tiene ciertos niveles de condescendencia y no es tan ligero así acusando. Pero resulta que, de acuerdo a unos videos, la persona que entró ahí fue un hijo de él, hijastro de la señora, que apenas tiene unos 15 años, y parece que el joven ya está hablando y se dice que fue él quien le infirió la 291 puñalada a la señora. Y por la edad que tiene y por el vínculo que existe entre ellos, se entiende que pudo haber tenido la participación otra persona. Ese joven está siendo evaluado psicológicamente, y es muy probable que, de haber sido él la persona culpable, entonces la cárcel que enfrentaría sería como máximo de unos 5 años, porque así lo establece el Código del Menor. A partir de mañana se va a reiniciar el plan de vacunación para aquellas personas que no tienen ninguna de las dosis. Y la verdad es que la República Dominicana está siendo uno de los ejemplos ante el mundo, y se espera que para el próximo miércoles pudiera llegar otro 1.000.000 más de vacunas. Así que las autoridades han estado haciendo un trabajo formidable con relación al plan de vacunación, y vamos a esperar que todo salga bien. Se espera que ya para el mes de septiembre la República Dominicana tenga una inmunidad de rebaño, y eso es una noticia que es sumamente halagüeña, una noticia que realmente debe de hacer que nosotros los dominicanos podamos sentirnos orgullosos, ya que hay otros países que todavía no han podido iniciar su plan de vacunación. Esa es la verdad. Así que
Vamos a hacer una pausa, entonces vamos a venir con los comentarios de las informaciones. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, yo no sé si ustedes recordarán que en una ocasión el senador Antonio Marte, presidente de CONATRA, le había anunciado a la población con bombos y platillos que iban a implementar una ruta por el corredor 27 de febrero, que incluso esa ruta se entendió que se le había dado un golpe duro a Juan Ubiere, y él se ufanaba de decir la modernidad con que contaban esos vehículos y que iba a satisfacer el sistema del transporte. Amén. Ese plan se implementó, pero resulta que ahora el senador Antonio Martes está diciendo que esos vehículos no están recibiendo la cantidad adecuada de choferes y que le está generando pérdida a su empresa de transporte, por lo que ha apelado al gobierno para que le dé un subsidio. Y la verdad es que lo que uno nada más tiene que estar vivo para escuchar cosas que a todas luces son irracionales, pero que en este país ya nadie se sorprende de nada. Y todo parece indicar que los bienes del Estado no le duele a nadie y que por lo tanto sus recursos pueden ser dilapidados, pueden ser entregados, enajenados, como si se tratara de un patrimonio personal, y eso no es así. ¿Hasta dónde es que estas personas pueden pensar que la población es estúpida? Ya nosotros los dominicanos estamos cansados de que nos timen, de que nos engañen y que un grupo de personas quiera agenciarse todo el dinero del país para ellos vivir como le dé la gana a costilla de un pueblo hambriento, necesitado, marginado y completamente abusado. Nosotros pudiéramos considerar ese experimento que está haciendo Antonio Marte como un acto similar a lo que ocurrió con la autovía de Samaná, donde un grupo de personas se confabuló con una empresa para en nombre del Estado garantizar que por ese peaje iba a transitar una cantidad determinada de personas, y si no pasaban, el Estado se convertía en garante de pagar esos recursos. Ahora el país, en medio de toda esta crisis, con una deuda eterna, inmanejable, tiene que darle a esa compañía extranjera una cantidad de dinero, porque supuestamente no pasa la cantidad de vehículos que se había previsto ahí. Y eso es lo que yo digo de estos gobiernos corruptos que han pasado por nuestro país, que hacen ese tipo de actuaciones que yo diría que hasta cierto punto esos contratos tienen un trasfondo y ellos tienen perpetuado ahí unos recursos que debió habérsele garantizado de por vida. Pero
¿Por qué que yo no alcanzo a entender que las autoridades dominicanas no tengan la capacidad para realizar ningún tipo de contrato con compañías extranjeras sin que el país no resulte extremadamente perjudicado? Es que somos los más estúpidos del mundo. Ahora el señor Antonio Marte dice, mire, ese corredor no nos está generando ganancia. Ahora tiene el Estado que coger y pagarle a ellos un subsidio por los pasajeros que no se montan. Entonces ahora va a haber que pagar un pasaje sombra. Ya nosotros, con lo que ha sucedido con la carretera de Samaná, ya tenemos, ya con eso basta. Uno lo que espera es que las actuales autoridades hagan una investigación profunda del caso y que pongan a pagar a esos criminales que hicieron un contrato de esa naturaleza en perjuicio de la población dominicana. El gobierno debe decirle a Antonio Marte un no rotundo. No. No se puede, Antonio Marte. No. No te podemos tolerar esa parte. Y yo no sé, esas ambiciones desmedidas que tienen muchas personas, y Antonio Marte no es la excepción. Señores, no podemos vivir de esa forma. El país está en crisis y lo que necesita es colaboración. Y cuando usted habla de que hay que poner algún impuesto, lo primero que salen hacia adelante son ellos. Yo creo que ese problema del transporte, para que tenga solución en el país, los gobiernos deben de olvidarse de ese populismo político. Porque la verdad es que cuando llegan las campañas, esa persona le pone el letrero de los candidatos para hacer promoción y le dicen, mira, yo te transporto X cantidad de personas a cambio de que tú me dejes estrangular al pueblo. Y ustedes ven que esas guaguas salen a caminar por la calle con un espacio tan amplio, de una manera tan desordenada, encimándose a los demás vehículos, como si se trataran de tiburones y de ballena en el mar, atropellando al más pequeño. Por eso la población ha venido demandando de que el gobierno asuma con seriedad el problema del transporte. Ustedes ven que en nuestro plano local se encuentra con una cantidad indeterminada de motoconchos, otra cantidad indeterminada de unos carros de transporte todo destartalado, que no le importa rayarle el suyo en busca de un pasajero. ¿Qué importa una raya más para una cebra? Se le tiran encima. Y hay un verdadero ambiente de tensión en las calles cuando usted está conduciendo por la forma temeraria en que el transporte público se maneja en este país. Uno lo que aspira es a que se pueda elaborar un transporte bastante amplio que pueda masificar a muchas personas por las diferentes vías y que las calles queden descongestionadas y que de manera muy puntual se establezcan los lugares
donde la gente puede estacionarse como otros países, que usted no ve tanto vehículo en la calle porque el Estado le da un servicio de transporte que es bastante eficiente y no se hace necesario ese transporte público. Así, señores, que yo le pido a las autoridades que sopesen muy bien ese pedimento imprudente que está haciendo el señor Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez, que aparte de eso, también como senador que tiene una función de vigilancia y de fiscalización, está envuelto como uno de los accionistas millonarios en el tema del transporte. Es como cuando usted se pone a ver el Conejo Bo jugando pelota. Ese es Antonio Marte, que le dice: el lanzador, el Conejo Bo; receptor, el Conejo Bo; primera base, el Conejo Bo; segunda base, el Conejo Bo; tercero, el Conejo Bo; lanza la bola, va como receptor y la recibe, batea del palo y él mismo lo atrapa en el field. Señores, así no puede ser. Así no puede ser, Antonio Marte. Miren, señores, cambiando de tema, por otra parte, el país tiene, sin lugar a dudas, un incremento en todos los aspectos, tanto en los alimentos, así como también en los demás insumos, entiéndase, materiales de construcción. La suerte que nosotros podemos producir el 80% de los productos que consumimos. Y eso, naturalmente, cuando usted tiene un hándicap tan amplio a su favor, entonces la situación se hace un tanto manejable. Pero hay que tomar en consideración otro tipo de factores, porque el sistema de que nosotros vivimos en un libre mercado no significa que el gobierno dominicano tenga que permitir el estrangulamiento de la población. Y es por eso que el presidente de la República, de manera atinada, ha dicho que está sopesando buscar el abaratamiento de algunos productos a través de la importación. Pero oigan bien, entonces hay un sector industrial, un sector productor que tiene el grito al cielo. Y lógicamente, señores, miren, cuando usted se pone a ver el incremento que tienen los artículos de primera necesidad, así como los insumos ganaderos, se da cuenta que independientemente del alza natural que han alcanzado algunos de esos artículos, fruto de la pandemia y de la semi-parálisis de producción que se ha producido en el mundo, al margen de todo eso, también hay un componente bastante importante que es especulativo. Oigan bien, hay un componente bastante amplio que es especulativo. Y yo diría que el presidente de la República
tiene que tener ojo visor. Porque aquí se ha tratado de producir de manera precoz una situación, un movimiento desestabilizador. Cuando yo le hablo de un movimiento desestabilizador del gobierno, no me estoy refiriendo a que quieran tomar armas y quieran tumbarlo, no. Pero hay una parte de esos productores que no se ha sentido cómodo con los niveles de transparencia con que se ha venido manejando el país, y que en cierto punto eso le hace daño al comercio que de manera perversa realizaban en otras administraciones gubernamentales. Yo vi cómo los productores de leche penosamente derramaron una leche, la tiraron cuando hay tanta persona necesitada, donde ellos dejaron cifrada ahí su impotencia, donde realmente mostraron sus enojos. Yo dije, bueno, pero vamos a aportarla en esos hogares de ancianos, en el CONANI, todos esos lugares donde realmente se le da protección a personas desposeídas, y no vamos a derramar esa leche, que es un crimen. Pero ellos quisieron dejar ver su nivel de impotencia. Y cuando yo escucho una de las razones que lo motivó a derramar la leche, yo me justifico el nacional diciendo que estuvo correcto, pero comprendo el grado de indignación que sienten esos productores lecheros. Ellos dicen, hay una importación de leche. Nosotros en el mercado, a pesar de los insumos, de los alimentos, que han tenido un incremento bastante fuerte, que hace insostenible el mantenimiento de nuestro ganado, producimos una leche que se vendía a 25 pesos la botella, y los productores de queso, como tienen leche en el mercado, no la reducen a 23. ¿Qué es lo que espera la población? Que si hay una reducción en los precios de un producto, que esa reducción se exprese en el precio de la venta. Pero oigan esta joya. Cuando ellos la compraban a 25, vendían la libra de queso de freír a 90 pesos. Entonces, le rebajan el precio a los productores de leche de 25 a 23, pero aumentan el queso a 140. Nosotros vivimos en un país donde existe la libre oferta y la demanda, pero tampoco el Estado puede quedarse de brazo cruzado y permitir que estrangulen a la población y que cada comerciante pueda fijar los precios de los artículos de primera necesidad y hacer con ellos todo lo que le dé su gana. No. Pero nosotros tenemos el Instituto de Estabilización de Precios ahí. Tenemos Proconsumidor y tenemos otras entidades que del pago de nuestros impuestos cobran mucho dinero precisamente para supervisar esa parte. Pero si ellos van a dejar al libre albedrío
a que todos los sectores pudieran realizar las alzas que ellos quieren, pues no hay problema, déjenlo, que suban y hagan lo que les dé su gana, pero vamos a botarlo todo de ahí. Y con el dinero que se le paguen entonces a esos elefantes blancos, vamos a buscar cualquier idea que de manera colateral permita que la población pueda tener un poquito de respiro, porque ¿de qué vale tener instituciones si no van a hacer el trabajo y van a dejar que todo el que le dé su gana le aumente los precios? Miren lo que sucedió también con la Cervecería Nacional Dominicana, porque nosotros aquí, que queremos primero más papita que el Papa, y muy moralista, con lo que es la recreación del pueblo, la gente juega y dice, bueno, nosotros podemos aumentar, por ejemplo, la cerveza, nosotros la aumentamos, porque nadie nos va a criticar un aumento de cerveza, porque aparecen un grupo de fanfarrones diciendo después, y este está criticando que se aumente la cerveza. Debieran de ponerse a 1,000, a 10,000 para que la gente no beba, porque lo idóneo es que la persona no tome. 100% de acuerdo con lo que sostiene la teoría de que no se debe tomar. Correcto. Pero la recreación forma parte integral de la vida del ser humano. Y no es que porque se trate de un vicio, aunque es legal, entonces la gente no puede decir nada, porque eso es cerveza y no importa que beba el que pueda. No, señores, miren, déjenme decirle que hay sistemas como el de Cuba, socialista, que busca que las personas puedan vivir más o menos en cierto estado de igualdad, y el Estado cubano, dentro de las compras que hace para darle a aquella persona que no tiene cómo sostenerse, le incluye el alcohol para que la persona también pueda recrearse. Ah, pero aquí entonces vienen los productores de cerveza, están falsificando ron. La gente tiene el temor de tomar ron. Entonces vamos a aumentarle la cerveza porque nosotros estamos solos en el mercado, y como nosotros tenemos un monopolio aquí, entonces lo vamos a aumentar. Y la población puede protestar los 2 primeros días, pero entonces después se resigna a comprarla. Y las cosas, señores, no son así. Ojo avisor. Yo le pido al gobierno, a los ministros y todas las personas que tienen que ver con lo que es la gobernanza en el país, que debemos de ir rompiendo esos esquemas que de manera tradicionales se han venido manejando en el país. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, cuando nosotros nos involucramos como país en la realización, o mejor dicho, en la construcción
de la planta Punta Catalina, como querían que ese proyecto pasara, ese cuestionado proyecto, entonces no los pintaron como algo maravilloso, como la panacea a la solución de los apagones, que dicho sea de paso se han mantenido. Ahora resulta que esa obra cuestionada, que en principio se habló que iba a tener un precio y que le ha costado bastante cara a la sociedad dominicana, a ciencia cierta todavía no sabemos cuál fue su valor real. Y en la República Dominicana, a diferencia de otros países que aprovecharon aquel conflicto en que los Estados Unidos quería hacerle cierto ahogamiento a Venezuela y se había planteado que mediante el sistema fracking ellos iban a extraer su petróleo, porque de acuerdo a las informaciones que ofrecieron en ese momento, tenían una gran reserva de petróleo, porque científicamente se había demostrado que ningún país del mundo había extraído ni siquiera el 30% del petróleo, y que ese sistema fracking le iba a permitir la renovación hasta cierto punto, si se quiere, de la producción petrolera. Esa sola amenaza de los Estados Unidos, que consume casi el 84% del petróleo que se produce en Venezuela, provocó cierto nerviosismo y cierta cosa, y los precios del petróleo se deprimieron, llegaron a unos niveles insólitos. Entonces, muchos países que habían hecho el presupuesto nacional en base a un precio extremadamente elevado del petróleo, recibieron recursos frescos que no tuvieron que gastar en la importación de ese rublo, que redundó en favor de ello. En muchos de esos países, los presidentes que tenían manos pulcras le dijeron a la población: mire, de la economía que nosotros tenemos en los precios del petróleo, lo vamos a invertir en tal obra de bienestar social en donde se beneficie la población entera. Pero en la República Dominicana no, porque nosotros en ese tiempo, en la representación presidencial encarnada por el presidente Danilo Medina, teníamos probablemente el presidente más corrupto de la historia de la República Dominicana, y que cualquier otro país pudo haber dado o parido. Entonces, eso se invirtió en la cuestionada obra de Punta Catalina. Pero en ese tiempo a nosotros nos decían que aunque se estaba implementando un sistema obsoleto, al nosotros estar construyendo una planta a carbón, nos dijeron que esa ceniza iba a tener su mercado. Y realmente la población esperaba eso. Y uno que vive investigando, escudriñando algunas cositas, yo pude encontrarme con un dato curioso, y es que la ceniza contiene muchos nutrientes que pueden hacer que algunos productos, que le sirven de abono a algunos productos, para que puedan producir incluso unos frutos más desarrollados y exquisitos, sobre todo en el caso de la guanábana, entre otras cosas. Pero también se habló
de que esa ceniza podía servir para la fabricación del cemento, porque ustedes saben que el cemento dentro de su composición, aparte del caliche, también lleva una porción bastante amplia de ceniza. Nosotros, el Estado Dominicano, en una ocasión, tenía una cementera que producía un cemento de altísima calidad y que inclusive parte de ese cemento era exportado a otros países. Entonces me llega a la mente, porque inmediatamente el expresidente Leonel Fernández llegó al poder, quiso descentralizar el gobierno, separarlo de lo que era la verdadera producción, pensando más bien en una especie de neoliberalismo. Y se me ocurre que en este momento, que una funda de cemento cuesta 400 pesos. Oigan bien, 400 pesos, donde hay inclusive un aumento desproporcionado en los precios de la construcción, que el Estado debiera estar pensando seriamente en buscar la forma de agregar o desagregarle cualquier sustancia que pueda tener esa ceniza de Punta Catalina para convertirla en un ente productivo, bien sea en el área agrícola, bien sea en la producción de cemento. Hoy día el sector de la construcción tiene serios problemas porque hay un incremento de alrededor de un 60% en los precios de los artículos ferreteros, de los tubos PVC, de los alambres y de todo lo relacionado con la construcción, que dicho sea de paso va a generar, oiganlo bien, mucho conflicto jurídico. Oiganlo ahí, porque la gente nada más ve que estos productos subieron, que este sector de la construcción que se comprometió a vender unos apartamentos o hacer una edificación en plano y ya recibió parte del adelanto mediante un contrato en el cual se estipuló que la entrega de esos inmuebles era en una determinada fecha, lo cuadraron a un precio y ahora se le ha incrementado y no encuentran qué hacer. ¿Cómo que el problema es tan sencillo? No, señores. Ahí hay muchos constructores, muchas inmobiliarias que se comprometieron con proyectos de envergadura y que no obstante su buena voluntad, ahora no lo pueden entregar. Por eso es que el gobierno también ha dicho que va a importar algunos de esos productos. Pero realmente la parte que más me preocupa es que no se le pueda dar utilidad a esa ceniza de Punta Catalina, porque ha llegado el momento en que ha habido que paralizar las plantas, porque inclusive no tienen la forma adecuada como para poder manejar esa parte con esos vecinos que están a los alrededores de Punta Catalina. Así que
Vamos a ver lo que pudiera resultar de ahí, porque el país realmente necesita aprovechar todos esos tipos de recursos. Cambiando de tema, señores, el expresidente Hipólito Mejía dijo que apoyaría la reelección de Luis Abinader. Al mismo tiempo también dijo que debía hacer un relanzamiento y mover algunos funcionarios. Ustedes saben que eso despejaría por completo y permitiría que muchos de los ministros de gobierno pudieran hacer una gestión más eficiente. Por lo regular, en otros países como los Estados Unidos, cuando hay un presidente que tiene una iniciativa que se considera positiva y buena, como la que está haciendo Luis Abinader, nadie habla de querer lanzar candidaturas presidenciales ni nada por el estilo. Es muy prematuro y yo sé que la mayoría de los ministros no lo han anunciado, pero todo el mundo quiere terciarse esa ñoña. Y si esa parte, como atinadamente ha hecho ese zorro de la política, el ingeniero Hipólito Mejía, se promueve esa idea y ya todos los ministros saben que el presidente tiene la intención, entonces pudieran hacer una mejor gestión. Porque hay ocasiones que cuando está esa indefinición, todo el mundo alberga esperanza. Y no es lo mismo cuando usted ejerce una función pública en un ministerio que usted no tiene intenciones presidenciales, a cuando ya usted quiere empezar a realizar algunas acciones para que lo tomen en cuenta y lo vean como alguien popular. Porque entonces hay algunas filtraciones, algunos pinchecitos que se dan por donde se derraman para buscar adhesiones hasta una cantidad exagerada en los puestos de trabajo. Así que me gustaría que esa parte se definiera. Y no sé cuáles son los funcionarios que el expresidente Hipólito Mejía entienden que deben de ser sustituidos y que ya el presidente debe de ir tomando en cuenta esa parte. Por otra parte, señores, yo le estuve diciendo que un joven de apenas unos 15 años es acusado, y de acuerdo a los videos, se entiende que mató a su madrastra de 191 puñaladas. Oigan bien, 191 puñaladas. Algunos creen que pudo haber sido ayudado por alguien, pero esa pena, señores, de conformidad con el Código del Menor, la pena máxima son de 5 años. Y yo pienso que en esa parte, ese Código del Menor debe ser modificado como lo han hecho en otros países. Recuérdense que en Colombia y Venezuela el crimen organizado, cuando quería ejercer una labor de sicariato, se amparaba en esos jóvenes, sobre todo muy pobres, y le prometía, le decía, mira, como mucho tú vas a durar 5 años, o tal y tal pena, o no te pueden apresar. Yo le voy a dar tanto a tu familia, tú vas a vivir bien de por vida. Mátame a fulano.
y eran utilizados esos jóvenes en el crimen organizado. Entonces, en una ocasión se pensó en la legislación dominicana que cuando una persona menor de edad tenía la capacidad para ejercer actos delincuenciales pensando como adulto, debía ser condenado como adulto, y yo estoy de acuerdo con esa situación. Porque ahora, en la República Dominicana, nosotros venimos alimentando una generación donde quiere la obtención de muchos recursos con poco esfuerzo. Con poco esfuerzo. Y la verdad es que eso no debe continuar así. De igual manera también, ya eso lo hemos conversado bastante y siempre se nos ha prometido de que va a ser restringido el uso de los celulares en las diferentes cárceles, de donde se están cometiendo muchos crímenes y muchas cosas. Y yo creo, señores, que con un simple aparato para impedir que los internos puedan hacer uso de los celulares, nosotros pudiéramos combatir muchos de esos crímenes sin hacer tanto esfuerzo en términos monetarios. Nosotros esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto. Lamentablemente, señores, ya hemos llegado al final y será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que pasen todo buen fin de semana, y si Papá Dios y la delincuencia lo permiten, el lunes nuevamente estaremos con ustedes en otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Bye bye.